Los trenes de huérfanos. Dicen que en la colonia Portales, si caminas solo cerca de las vías que alguna vez conectaron al sur con el centro de la ciudad, puedes escuchar el eco de un tren que ya no existe. Algunos lo llaman el tren de las 11, otros simplemente el huérfano. Pero nadie sabe de dónde viene, ni a dónde lleva a los que suben. Yo no creía en esas historias. Soy periodista. Mi oficio es dudar, preguntar, buscar pruebas. Y sin embargo, aquella noche, la niebla lo cubrió todo, y mi escepticismo se volvió tan frágil como el vidrio empañado de mi linterna. Estaba investigando los túneles olvidados de la vieja línea férrea de Portales, donde, según documentos de los años 30, se descargaban trenes llenos de niños provenientes de Veracruz, Puebla y Oaxaca. Eran los trenes de huérfanos, enviados a supuestos orfanatos de la capital. Pero los registros se cortan en 1938. Sin explicación. Ni un solo niño fue oficialmente entregado. Encontré la entrada a uno de esos túneles detrás de un muro semiderrumbado, cerca del Parque de los Venados. El aire olía a humedad y óxido. Al enfocarme con la linterna, vi los restos de los rieles cubiertos de raíces. Y entonces lo escuché. Un silbido lejano. No de viento. Un silbido agudo, metálico, prolongado, como el de una locomotora. El corazón me golpeó el pecho. El sonido creció, se acercó. Y en la oscuridad, entre las sombras del túnel, vi una luz amarilla, temblorosa, abriéndose paso lentamente. No podía ser. No había vías activas en kilómetros. Y sin embargo, ahí estaba. Me escondí tras una columna rota. La luz se expandió hasta inundar todo. Y cuando pasó frente a mí, el tiempo pareció detenerse. Era un tren antiguo, negro, cubierto de hollín, con los números 1937 grabados en el costado. Sus vagones estaban cerrados, pero por las rendijas vi ojos. Cientos de ojos infantiles, observando desde la penumbra. No lloraban. No se movían. Solo miraban. El maquinista era una sombra, una figura inmóvil con una gorra de uniforme corroída por el tiempo. Al pasar frente a mí, levantó el rostro. Y sus ojos no eran humanos. Eran vacíos, como si mirara desde otra dimensión. El tren se detuvo unos metros adelante. El chirrido del metal retumbó en el túnel. La puerta del último vagón se abrió sola. Y una voz, suave, casi infantil, me susurró desde adentro: ¿vienes con nosotros? El suelo tembló. La linterna se apagó. Y en la oscuridad, el aire cambió de densidad, como si estuviera dentro de un sueño. Cuando volví a ver, el tren había desaparecido. Solo quedaba el eco del silbato, repitiéndose entre los muros como un llanto que se aleja. Esa noche regresé a casa temblando, con la certeza de que no había sido una alucinación. En la palma de mi mano, sin saber cómo, tenía un pequeño boleto, viejo, amarillento, con una fecha impresa, 2 de noviembre de 1938. Y en el reverso, escrito con tinta corrida: los que suben no regresan. Pero los que escuchan, los seguimos llamando. Dicen que el sonido de un tren no se olvida jamás. Que incluso cuando el acero deja de rugir sobre las vías, el alma sigue escuchándolo, como un eco que se niega a morir. Yo lo aprendí aquella noche, cuando decidí regresar al túnel de Portales buscando respuestas, o quizá perdón. El aire olía a óxido y tierra húmeda. El viejo reloj de la estación marcaba las 3:03 de la mañana, la misma hora en la que, según los registros del archivo municipal, desapareció el tren de los huérfanos hace más de un siglo. No había trenes reales desde hacía décadas, y sin embargo, el silbido comenzó a oírse entre la niebla, tan nítido que mi corazón se detuvo por un segundo. Me interné en el túnel con una linterna que apenas cortaba la oscuridad. El suelo crujía bajo mis botas y cada paso era un recuerdo que no sabía si era mío o ajeno.
De pronto, entre las paredes húmedas, comenzaron a aparecer marcas, pequeñas huellas de zapatos, diminutas, impresas en el polvo. Algunas frescas. Otras, como grabadas en la piedra misma. Fue entonces cuando la linterna parpadeó. Por un instante, la oscuridad me tragó y sentí que el aire se congelaba. Y ahí estaban, los niños. Decenas de siluetas pequeñas, vestidas con ropas de otro tiempo, los ojos vacíos, reflejando la luz débil de mi linterna como si cada uno guardara una chispa del pasado. No se movían. Solo me observaban. Hasta que uno de ellos, el más pequeño, con una bufanda gris, extendió su mano y señaló hacia la oscuridad del túnel. ¿Vienes a recogernos, señor?, preguntó con una voz quebrada, de esas que se sienten más en el pecho que en el oído. El tiempo se rompió en ese instante. No supe si era 1903, 1950 o el presente. Escuché el tren acercarse con fuerza, el viento agitó mi ropa y las paredes comenzaron a temblar. Corrí. Pero cada paso me llevaba más profundo, no hacia la salida, sino hacia otro túnel, uno que no existía en los planos. Y ahí comprendí que había cruzado a otra línea temporal, un eco de la tragedia original. Los relojes colgaban de las paredes, todos detenidos a las 3:03. Los vagones del tren estaban ahí, cubiertos de agua, oxidados, como si hubieran dormido siglos bajo tierra. Me acerqué a una de las ventanas rotas y vi, dentro, los asientos vacíos, hasta que los rostros comenzaron a formarse en el cristal, los mismos niños, mirándome desde adentro. Mi respiración se volvió un hilo. Algo dentro de mí reconocía ese rostro del reflejo más cercano. No era el mío actual, era el de un hombre joven, con el uniforme del orfanato de San Felipe, donde yo había pasado mis primeros años. Un recuerdo olvidado. Un pasado que ahora me observaba desde el reflejo del tren. Tú también fuiste uno de nosotros, susurró la voz del niño de la bufanda gris, que ahora estaba de pie sobre los rieles, a pocos metros. Tú ayudaste a cerrar las puertas del tren, y por eso nunca llegamos. Mis piernas temblaron. Las lágrimas brotaron sin entender si eran de culpa o de miedo. La verdad era imposible, pero estaba frente a mí. Yo había sido parte de esa historia, de ese ciclo maldito. El rugido del tren llenó el túnel, la linterna se apagó por completo y solo quedó la vibración. Las voces de los niños comenzaron a mezclarse con el estruendo metálico, formando un coro agudo, un lamento que parecía romper las paredes del tiempo. Intenté correr, pero la oscuridad ya era sólida. El silbato del tren sonó una última vez y sentí como mi cuerpo era empujado hacia adelante o hacia atrás, no lo sé. Lo siguiente que recuerdo fue despertar sobre las vías, con las manos cubiertas de hollín y los oídos zumbando. El reloj de mi muñeca marcaba 3:03. Exactamente la misma hora. El tren había pasado. Pero en la distancia, podía seguir escuchando los pasos diminutos de los que nunca llegaron. Y comprendí que la historia aún no había terminado. El túnel me había devuelto al mundo, pero no del todo. Algo, una parte de mí, o de ellos, había quedado allá adentro. Y cada noche, cuando cierro los ojos, escucho ese silbido. Como si el tren siguiera buscando pasajeros. Como si aún me esperara a mí. El reloj marcaba las 3:03 de la mañana. Siempre la misma hora. Siempre el mismo temblor en el aire, como si el tiempo respirara dentro de las paredes. Desperté en mi cama sin recordar cómo había salido del túnel, pero el hollín seguía bajo mis uñas y mi ropa aún olía a hierro y agua estancada. Intenté convencerme de que todo había sido un sueño, un mal viaje, una alucinación de esas que surgen entre el insomnio y la culpa. Pero en el buró, junto al vaso de agua, había algo imposible. Una pequeña bufanda gris, húmeda, cubierta de polvo antiguo. Me quedé inmóvil, el corazón golpeando como un tambor dentro del pecho. No puede ser real, susurré. Pero en lo más profundo, lo sabía, había traído algo conmigo desde el túnel. Esa noche decidí regresar. No por valor,
sino por una mezcla enferma de miedo y necesidad. El túnel de portales no era solo un lugar, era un umbral, un cuerpo vivo que se movía y respiraba entre las horas. Al llegar, el reloj de la estación estaba otra vez detenido, pero el aire era distinto. Más pesado. Más denso. Un silbido comenzó a elevarse desde las profundidades y las luces parpadearon como si alguien las respirara desde el andén 3, aquel que había sido clausurado en 1903, estaba abierto. Y ahí, suspendido en la pared, un reloj de bronce marcaba 3:2. Solo un minuto antes del ciclo. Sin pensarlo, avancé hacia él. La aguja comenzó a moverse sola, con un sonido metálico que me heló los huesos. Cuando el minutero tocó las 3:3, el aire se quebró. El andén se transformó frente a mis ojos. Las paredes se alargaron, el suelo se volvió húmedo y cubierto de ceniza, y el techo se abrió mostrando un cielo extraño, púrpura, atravesado por relámpagos que no iluminaban nada. El tren estaba ahí. Un monstruo de hierro y hollín, sin conductor, con los vagones sellados. El humo emergía como si respirara almas. Las puertas se abrieron solas. Dentro, vi los asientos cubiertos de muñecos de trapo, costuras rotas, y en cada uno, un nombre grabado con una letra infantil: Sofía, Marcos, Elías. Daniel. Mi nombre. Sentí una presión en el pecho, como si algo tirara de mi memoria hacia un agujero. Y entonces todo comenzó a girar. Los vagones se llenaron de agua en segundos, pero no era agua común, era espesa, luminosa, como si estuviera hecha de recuerdos líquidos. En su superficie flotaban escenas, fragmentos de mi infancia, el orfanato, las camas alineadas, la monja delgada que nos daba sopa fría, y ese sonido lejano, el del tren que nunca debía tomar. El reloj del andén sonaba una y otra vez, cada campanada más fuerte, más violenta. Y los niños regresaron. Esta vez, no eran sombras. Sus cuerpos estaban hinchados, pálidos, con los ojos llenos de agua negra. Caminaban entre los asientos del tren con movimientos entrecortados, como marionetas que aún recordaban haber sido humanas. Uno de ellos, el de la bufanda gris, se acercó a mí con el rostro cubierto de gotas oscuras. Nos dejaste afuera, Daniel, nos dijiste que volverías. Retrocedí, tropezando con los asientos. Intenté correr, pero las puertas del tren se cerraron con un golpe que me partió los oídos. La locomotora comenzó a moverse, y las luces del túnel se encendieron una por una, marcando un recorrido infinito hacia el vacío. Grité. Pero mi voz sonó como la de un niño. Bajé la vista. Mis manos eran pequeñas, temblorosas, cubiertas de cicatrices viejas. El reloj de mi muñeca, el mismo que había encontrado en mi casa, ahora marcaba 1903 en su esfera agrietada. El tiempo me había tragado. Los niños me rodeaban y el vagón comenzó a hundirse en un mar oscuro. Los cuerpos flotaban y las voces se mezclaban en una oración distorsionada, una letanía que hablaba de redención y castigo. Los que subieron no llegaron, los que esperaron no volvieron, y los que recordaron, jamás despertaron. Las luces estallaron. Todo fue agua y gritos. Vi mi reflejo en el vidrio de la ventana, un niño con ojos huecos, respirando bajo el agua. El tren seguía avanzando, pero ya no había rieles. Solo el vacío. Y en medio de ese abismo, un reloj flotaba, marcando eternamente las 3:3. Lo comprendí al fin, no era un espectador. Yo era parte del ciclo. El tren de los huérfanos no llevaba pasajeros nuevos, llevaba siempre a los mismos. Una y otra vez. Y ahora me tocaba recordar lo que había hecho. El tren se detuvo. No con un frenazo, sino con un suspiro. Como si el tiempo, cansado de repetirse, hubiera exhalado por última vez. Abrí los ojos dentro del vagón vacío. Todo estaba quieto, el agua ya no subía, pero el aire olía a óxido y tristeza.
Las muñecas de trapo seguían alineadas en los asientos, mirándome con esos ojos de hilo, vacíos, pero llenos de preguntas. Me puse de pie. Mis pies descalzos resonaron sobre el metal húmedo. Frente a mí, una puerta entreabierta dejaba pasar un resplandor dorado, tibio, como si el amanecer se escondiera tras ella. La crucé. Y del otro lado, no había andén, había un campo de cempasúchil. El mismo que recordaba de niño, aquel donde enterramos a los pequeños que el tren nunca devolvió. Las flores ardían como soles diminutos, y sobre ellas flotaban las sombras de los huérfanos, jugando, riendo, corriendo bajo una luz que no era del mundo de los vivos. Y entonces la vi. La monja. Aquel rostro que durante años se me aparecía en sueños. Su hábito estaba roto, cubierto de ceniza, pero sus ojos eran de un azul tan profundo que reflejaban todos mis errores. Llegaste tarde, Daniel, dijo, con una voz que no era reproche, sino eco. No lo entendí antes, murmuré. Ninguno lo hace. Todos suben al tren buscando huir de lo que no pueden perdonar. Me miré las manos. En ellas aún sostenía la bufanda gris del niño que una vez fue mi hermano. Sí, lo recordaba ahora. Aquella noche de 1903, el orfanato ardía y el tren era la única esperanza de escapar. Yo subí. Él no. El tren partió antes de que pudiera volver por él. Y desde entonces, todos los que dormíamos bajo ese techo, quedamos atrapados en el reloj del tiempo. No puedes deshacer lo que pasó, Daniel. Pero puedes elegir qué haces con la culpa. El campo comenzó a desvanecerse. El sonido del tren volvió, cada vez más cerca, rugiendo como una bestia que reclama su ciclo. Las sombras de los niños me rodearon, una por una, tocando mi espalda, mis brazos, mi rostro. No había odio. Solo cansancio. Uno a uno, comenzaron a desintegrarse en polvo dorado, disolviéndose en la luz. Y entendí. El tren no buscaba víctimas. Buscaba testigos. Alguien que recordara. Alguien que contara la historia. ¿Y si subo de nuevo? Pregunté, sintiendo el temblor del suelo bajo mis pies. Entonces el reloj se detendrá. Y el último pasajero habrá cumplido su viaje. El reloj del andén volvió a marcar las 3:03. La puerta del vagón se abrió. El viento olía a hollín y flores secas. Entré. No con miedo. Con gratitud. Las luces del tren encendieron una a una y las sombras de los niños se sentaron en silencio, como esperando que por fin alguien los llevara a casa. Tomé asiento junto a la ventana. Afuera, la noche parecía moverse en círculos, como una cinta infinita de recuerdos. Y cuando el tren empezó a avanzar, vi algo que me hizo sonreír, una estación bañada en sol. Gente esperando. No con lágrimas, sino con esperanza. El reloj dejó de sonar. Y en su lugar, se escuchó un canto antiguo, una plegaria que hablaba del perdón y del regreso. Los que partieron ya descansan, los que esperaron ya perdonan, y el que recuerda, ya despierta. El tren cruzó la luz. Y en ese instante, el túnel de portales desapareció para siempre. Solo quedó un susurro en el viento y una historia grabada en los muros húmedos. Aquí terminó el viaje de los huérfanos y comenzó el del alma que los guió a casa. En cada sombra que se mueve en el silencio del tiempo, hay un recuerdo esperando ser liberado. Algunos trenes no viajan por tierra, sino por las memorias de quienes no pudieron decir adiós. Gracias por escuchar esta historia. Si alguna vez escuchas un silbido entre los túneles, recuerda encender una vela. Y deja que la luz te guíe de vuelta. Chamán, las historias que susurran los espíritus. Donde el misterio respira, ahí está Chamán.